¿Por qué el hielo flota en el agua líquida? Primero veremos los tres estados de la materia. Los estados de la materia que están presentes en la naturaleza son tres: sólido, líquido y gaseoso. En el sólido, las partículas, que son la parte más pequeña en la que se puede ir la materia, se atraen entre ellas y por eso tiene una posición fija, lo que hace a este el estado más estable. Tiene una forma y un volumen constante. Eso significa que el espacio que ocupa siempre es igual. Hay dos clases de sólidos, los cristalinos y los amorfos. Los cristalinos tienen una estructura simétrica y son repetitivos. Y los amorfos son los que tienen una estructura asimétrica. El siguiente estado de la materia es el líquido. En el líquido, el volumen es constante, pero su forma no. Por esto las partículas están libres para moverse, son fluidas, ya que la atracción entre ellas no es alta. La forma se las da el recipiente en el que estén. Y por último, el estado gaseoso. En el estado gaseoso no hay volumen constante, es decir, las partículas no ocupan un espacio fijo. Estas, al tener una atracción entre ellas casi nula, tienen una dispersión total y un movimiento libre en el espacio en el que estén, y se adaptan a la forma del recipiente. Ahora nos sumergiremos en el mundo del agua. El agua es la única sustancia en el planeta que se presenta naturalmente en sus tres formas: sólido, líquido y gaseoso. Su fórmula es H2O. Esta es una molécula de agua que tiene enlaces entre dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El átomo es la unidad básica más pequeña que tiene ciertas características, como tener un núcleo contenido por protones, cargas positivas, y neutrones, cargas neutras, encargadas de estabilizar las cargas positivas. Y alrededor del núcleo contiene electrones, que son cargas negativas. El número de protones es dado por el número atómico, que se encuentra en la tabla periódica. Todos los elementos tienen números atómicos diferentes. Por esto tienen una cantidad de protones en su núcleo distintas. Para realizar la estructura de los átomos de hidrógeno y oxígeno, tendremos en cuenta sus números atómicos. El de hidrógeno es 1 y el del oxígeno es 8. Teniendo en cuenta el número atómico, el hidrógeno tendría un solo protón en su núcleo y un electrón fuera de él, y el oxígeno tendría 8 protones, 8 neutrones para que se estabilice y 8 electrones alrededor de su núcleo. Los dos átomos de hidrógeno comparten su único electrón con el oxígeno y quedan con una carga positiva. Y el oxígeno queda con dos pares de electrones libres, entonces por eso toma una carga negativa. Al tener dos cargas diferentes se dice que es polar. Gracias a esta polaridad, las moléculas de agua se atraen unas a otras y al unirse se llaman puentes de hidrógeno. Lo que ocurre en los puentes de hidrógeno es que el polo positivo de la molécula, o sea H, se une al polo negativo, o sea O, de otras moléculas de agua. Estas uniones de hidrógeno tienen una alta cohesión, que es la atracción entre dos cosas, en este caso dos moléculas de agua. El hielo en el agua líquida. Vamos a ver qué ocurre al depositar un cubo de hielo en un recipiente con agua líquida. Podemos ver que el cubo de hielo se va a la superficie, o sea, flota. Que esto ocurre es una excepción, ya que normalmente los sólidos por su estructura son más pesados que los líquidos y se debería ir al fondo. Esto nos lleva a la pregunta de por qué el hielo flota en el agua líquida. Para dar respuesta a la pregunta tenemos que tener en cuenta la densidad. La densidad es la masa sobre volumen, o sea, la relación entre el peso y el espacio que ocupa una sustancia. El hielo es menos denso que el agua líquida gracias a los puentes de hidrógeno, porque a una temperatura como 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit, las moléculas de agua se solidifican. Y gracias a los enlaces de hidrógeno se forman estructuras cristalinas que separan las moléculas de manera organizada, haciendo que el agua congelada sea menos densa que la líquida. Si esto no ocurriera,
el mundo como lo conocemos no sería posible, ya que por este factor están formados los polos y la vida acuática en ellos.